Bueno, podemos comenzar. Buenas noches. Esta noche eh, nos toca hablar de oclusión de la oruguela izquierda. Voy a agradecer a la Federación Argentina de Cardiología, al Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología. Los disertantes de esta noche, tenemos un disertante de Argentina, que es el doctor Gerardo Moreno, es jefe del Servicio de Electrofisiología, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, profesor adjunto de Cardiología, Universidad Católica de las Misiones, vicepresidente del Comité de Arritmias y Electrofisiología de la FAC, Federación Argentina de Cardiología, Posadas, provincia de Misiones, Argentina. El tema que va a tratar es introducción a la oclusión de la orejuela izquierda y sus indicaciones. También nos acompaña esta noche el doctor Nelson Alberto Teles, que se encuentra en Estados Unidos, Fellow of American College of Cardiology, cardiólogo intervencionista de la Universidad de Iowa, Carver College of Medicine, West Des Moines, Iowa, Unit Point Health, Iowa Methodist Medical Center. Además, se desarrolla como médico cardiólogo clínico e imagenólogo. El tema a disertar es la revisión de las guías actuales y manejo del tratamiento de la oclusión de la orejuela con una mirada hacia el futuro. Tenemos el honor de presentar también a panelistas expertos como el doctor Ricardo Esperanza, el doctor Marcelo Robi, dos eminencias que trabajan en la salud pública, el doctor Ricardo Esperanza, electrofisiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Posadas, ex presidente de la Sociedad Argentina de Electrofisiología y Cardiología, Electrofisiología Cardíaca, el doctor Marcelo Robi, electrofisiólogo del Hospital Nacional Posadas, Buenos Aires, Argentina, y quien les habla, el coordinador de esta noche, el Ortigosa Daniel Víctor, presidente del Comité de Arritmia de Electrofisiología de la Federación Argentina de Cardiología, Hospital Ciro Libanés, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hospital Municipal de Morón, Provincia de Buenos Aires. ¿Puede dar apertura, Gerardo, en tu charla, cuando quieras? Bien, voy a compartir pantalla entonces. Muchas gracias, Daniel, por la presentación, por la invitación. Un placer compartir con todos este momento. Así como dice mi presentación y como dijo Daniel, yo voy a hacer solamente unos comentarios introductorios, en parte para poner en contexto la importancia que tiene esta temática hoy en día. Lo primero que voy a hacer es presentarles a los números que hablan, que por sí mismos ya nos expresan la importancia que tiene esta temática, partiendo porque hoy en día sabemos que casi el 3% de la población general padece lamentablemente de fibrilación auricular, la arritmia definitivamente más frecuente de toda la población, y que alcanza hasta incluso el 17% en pacientes mayores de 80 años. Esta arritmia, la fibrilación auricular, duplica el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y duplica la mortalidad de los pacientes que la padecen. Y esta mortalidad a expensas principalmente de insuficiencia cardíaca y justamente de accidente cerebrovascular. El 25% de los pacientes que han padecido un accidente cerebrovascular tienen fibrilación auricular y este subgrupo de pacientes se asocia con el peor pronóstico y con mayores grados de incapacidad. Estos pacientes, el 25% volverán a tener un nuevo episodio isquémico. Y definitivamente el dato más importante, y acá viene la orientación básicamente de esta actualización, es que la fuente cardioembólica localiza el trombo en el 90% de los casos a nivel de la orejuela izquierda. Sabemos que a nivel de la orejuela izquierda, que es un resabio embrionario, una bolsa, un saco sin fondo, donde la fibrilación auricular va generando determinados cambios a nivel del endocardio auricular,
tanto cambios en el remodelado de las células internas, modificando desde el punto de vista molecular, tisular, también altera a nivel, dilata la aurícula, y esta dilatación, esta fibrosis que se va generando a nivel del miocardio auricular, genera aún más la probabilidad de recurrir con la fibrilación auricular. Lo mismo pasa con los factores de la inflamación. La fibrilación auricular activa y genera una liberación exagerada de factores inflamatorios, y a su vez cualquier otra causa de inflamación sistémica también facilita la desorganización eléctrica a nivel de la aurícula izquierda. También a nivel del fondo de saco de la orejuela izquierda, cuando a causa de la fibrilación auricular disminuye la contractilidad de la misma, se facilita mucho la estasis de la sangre y la formación del trombo. Recuerdan que el 90% entonces de la localización de las fuentes cardioembólicas está a nivel de la orejuela izquierda. Creo que todos vamos a coincidir, no hay ninguna duda, que en primer lugar vamos a pensar en la anticoagulación oral para prevenir en los pacientes con fibrilación auricular un evento isquémico. Eso, por supuesto. El gran tema es que muchas veces en el día a día, cuando estamos con pacientes, hacemos el diagnóstico, estratificamos su riesgo y definitivamente pensamos en iniciar anticoagulación oral, muchas veces se nos pasan por alto los problemas a los cuales puede estar asociado el paciente, las comorbilidades que tiene el paciente y las complicaciones que puede la anticoagulación oral generar en estos casos. Voy a presentar básicamente 4 tipos de problemas, que son, en primer lugar, y una de las principales que debemos sí interrogar y descartar en nuestro paciente, son las contraindicaciones que tenga para anticoagulación oral. En este caso, patologías tan frecuentes como la hipertensión arterial severa cuando no está adecuadamente controlada, cuando hay procesos hemorrágicos activos, aunque sean menores, cuando hay antecedentes de hemorragias intracraneales recientes de menos de 6 meses, cuando los pacientes conocen ya como diagnóstico malformaciones arteriovenosas o aneurismas cerebrales en la paciente embarazada, en pacientes con patología oncológica y metástasis, cuando ya tuvieron diagnóstico de retinopatía hemorrágica, cuando hay úlceras gástricas activas, cuando hay trastornos de mala absorción intestinal, pacientes alcohólicos, pacientes sumamente frágiles, pacientes con diagnósticos de epilepsia recurrente, que de difícil tratamiento, o muchas veces por factores hasta incluso sociales que hacen imposible que el paciente cumpla adecuadamente un tratamiento anticoagulante. Por otro lado, hay también problemáticas inherentes al paciente en sí, que no dependen del cuadro clínico, que hoy sabemos que la mala adherencia al tratamiento alcanza entre el 30 y el 50% de los casos. Y esta mala adherencia nos va a llevar a justamente confiarnos y que el paciente lamentablemente igual padezca un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. También somos conscientes del incumplimiento que muchas veces el paciente tiene sobre las indicaciones tanto alimentarias o las interacciones farmacológicas o simplemente los controles por consultorio para nosotros, mediante el interrogatorio y el examen físico, descartar que no haya efectos adversos de la anticoagulación oral. Y hoy en día otro tema sumamente importante que genera todavía hoy mucha controversia, no sé lo que va a pasar en el futuro, es plantear la preferencia que pueda llegar a tener el paciente sobre el tipo de terapéutica para prevenir un accidente cerebrovascular. Por otro lado, obviamente el efecto adverso más frecuente de los pacientes con anticoagulación oral son las complicaciones hemorrágicas, tanto menores como mayores, muchas de las cuales las hemos visto creo que todos en consultorios. Y otro dato muy importante es el costo que le genera un tratamiento a largo plazo de anticoagulación oral a cualquier sistema de salud, sabiendo que hoy en día hay mucha evidencia a favor del costo-beneficio sobre cerrar la orejuela izquierda en el contexto de pacientes con la indicación correcta. Hoy por hoy, la indicación en las guías actuales es en el caso de pacientes que tienen un riesgo tromboembólico elevado, es decir, un CHA2-VASc de más de 2 en hombre o más de 3 en mujeres, y que tengan contraindicación clara de anticoagulación oral a largo plazo. Hoy por hoy son indicación clase 2B,
Sin embargo, actualmente hay en curso un número importante de estudios que buscan justamente mejorar este nivel de evidencia para optimizar y ofrecer esta terapéutica en casos con contraindicación para anticoagulación oral. Estas son posibles indicaciones que deberíamos considerar en pacientes para hacer un cierre percutáneo de orejuela izquierda. Por ejemplo, pacientes que tienen trastornos hemorrágicos o coagulopatías ya diagnosticadas, pacientes con disfunción renal o hepática grave, pacientes con hemorragias intracerebrales, como dijimos hoy, quienes tienen malformaciones arteriovenosas o ya saben de tener metástasis cerebrales en el contexto de pacientes oncológicos, cuando hay alta probabilidad de traumatismos. Esto lo vemos muchas veces en pacientes añosos, con dificultades en la marcha, que han tenido múltiples caídas, o pacientes con epilepsia, que son refractarios muchas veces al tratamiento. Me ha tocado, lamentablemente, sí, ver pacientes, por ejemplo, que estaban con anticoagulación oral, cumpliendo en forma estricta todas las indicaciones, excelentes pacientes que lamentablemente igual tuvieron fenómenos tromboembólicos durante el tratamiento con el anticoagulante oral, en este caso un anticoagulante oral directo. También hay pacientes que no tienen buena tolerancia a la anticoagulación, tienen enfermedades gastrointestinales que justamente contraindican la anticoagulación oral, pacientes que tengan o deportistas de élite, competitivos o empleados en ocupaciones de alto riesgo que puedan preferir o sea conveniente hacer el cierre percutáneo en vez de indicar anticoagulación oral. Y lo que tal vez lleva mucha discusión es si el paciente no está dispuesto a cumplir el tratamiento o rechaza la terapéutica farmacológica. Esta es mi última diapositiva y es un estudio, una revisión, un State of the Art Review que publicó el doctor John Camm muy recientemente. Todos conocemos al doctor John Camm, un referente mundial sobre esta problemática, donde dividió el cuadro haciendo este algoritmo en la primera parte, la parte de arriba, en relación a las actuales recomendaciones con las evidencias actuales, donde plantean lo mismo. Cuando vamos a pensar en hacer anticoagulación oral en un paciente que tiene un alto riesgo, pero sí tiene alto riesgo de sangrado, yo también tengo para ofrecerle un cierre de orejuela izquierda. Sin embargo, la parte de abajo, fíjense, del algoritmo, plantea 4 escenarios en los cuales él, en primer lugar, por ejemplo, si es por preferencia del paciente, el doctor Kahn recomienda no explicar los beneficios que puede tener la anticoagulación oral y por qué todavía no es una indicación generalizada el cierre de orejuela. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes que rechazan por algún motivo la anticoagulación o pacientes que no tienen buena adherencia y no cumplen con las indicaciones, él plantea, sí, nuevamente incitarlos a continuar con la terapéutica farmacológica, pero en el contexto de pacientes que, estando con tratamiento anticoagulante, han hecho un episodio isquémico, ya pone en duda si realmente hay que insistir con la anticoagulación oral. Es por eso que en estos contextos sí podemos dudar si no tendría una nueva indicación el cierre de orejuela izquierda. Hasta aquí llego yo, agradezco por su atención y sí los dejo en manos del doctor Telles para que realmente nos pueda actualizar la problemática. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ah, bueno, muchas gracias al doctor Ortigosa por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por, por permitirme ah, hablar esta noche de esta problemática. Como bien lo explicó el doctor Moreno, eh, el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes ancianos es eminente en los pacientes con fibrilación auricular, hasta 5 veces más alta que cualquier otro paciente que no tengan fibrilación auricular. Yo quiero hablar hoy especialmente de la oclusión de la orejuela izquierda y comenzamos. Hablaremos un poquito de términos, de indicaciones, de los tipos de dispositivos actuales que están disponibles y concluiremos con algunas observaciones.
Acá en los Estados Unidos y bueno, a nivel de las guías, la fibrilación auricular se divide en cuatro, en cuatro tipos. La fibrilación auricular paroxística, donde solamente hay, es donde la fibrilación auricular ocurre un solo evento episódico y dura menos de 48 horas y puede ser que espontáneamente el paciente vaya al ritmo sinusal o que haya una cardioversión, bien sea eléctrica o química. Hablamos de fibrilación auricular persistente cuando dura más de 7 días, pero menos de un año, y prolongada, persistente, más de un año. Y ya permanente es cuando tanto el paciente como el médico, como su cardiólogo, han parado de buscar, de la búsqueda del ritmo sinusal. Simplemente es la permanencia de la fibrilación auricular y se han agotado todas las alternativas. Yo me voy a referir esta noche a las últimas guías del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad del Ritmo Cardíaco y también de la Asociación de Cardiovascular de los Estados Unidos. Las guías más actuales son las del 2019 y también hablaremos un poco de las guías europeas. Todos sabemos, todos sabemos que la fibrilación auricular, eh, para prevenir las enfermedades cerebrovasculares, debemos empezar a los pacientes con anticoagulación permanente, y eso lo hacemos a través de la estratificación con el score CHAS-VASc. La recomendación es clase 1, por lo cual todos sabemos que tanto previene la enfermedad cardiovascular y también salva vidas. Um, Estamos hablando de enfermedad de fibrilación auricular no valvular. A la fibrilación auricular valvular, bien sea por estenosis mitral o por reemplazo valvular, simplemente va directo a anticoagulación con warfarina, y también la enfermedad de hipertrófica, la cardiomiopatía hipertrófica, también inmediatamente anticoagulación, bien sea con anticoagulantes directos, lo que nosotros llamamos NOACs o DOACs, o con warfarina. Pero para hablar de la oclusión de la orejuela izquierda, solamente nos vamos a limitar. La única indicación es para fibrilación auricular no valvular. Um, okay. Las indicaciones ya las revisó el doctor Moreno, pero yo las voy a volver a repetir. El doctor Moreno hizo una explicación bien comprensiva acerca de cuáles son las indicaciones, pero para repetir, pacientes con trombocitopenia, con discrasia sanguínea, o cualquier problema de anticoagulación asociado con sangrado, sangrado recurrente como enfermedades gastrointestinales, sangrado gastrointestinal, orgenitourinario, también problemas respiratorios donde haya hemoptisis, también problemas de sangrado intracraniano o enfermedad cerebrovascular hemorrágica. También aquellos pacientes que son añosos, ancianos y tienen alto riesgo de caerse. Sobre todo, nosotros utilizamos un score de frailty, que es como de tan débil es un paciente. Y obviamente aquellos pacientes donde el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes estén indicados, pero el paciente por una u otra razón no los pueda tomar, bien sea por costo, porque el paciente no se adhiere al tratamiento, o simplemente pacientes también con actividades o ocupaciones que sean de alto riesgo. Yo recuerdo haber tenido un paciente hace como menos de 6 meses. El paciente era pescador y le gustaba hacer actividades afuera, en el medio ambiente. Él le gustaba acampar y le gustaba hacer cosas afuera. Entonces, es un paciente con alto riesgo para sangrarse, para el trauma. Entonces, el paciente calificó para el cierre de la orejuela. Y así fue y se le hizo. Entonces, en líneas generales, cuando estamos planeando este procedimiento, por lo general nosotros hacemos un ecotransesofágico
para ver la anatomía de la orejuela izquierda. Y como ustedes sabrán, la orejuela izquierda es variada. De hecho, nosotros aquí en los Estados Unidos le tenemos, hay tres tipos que nosotros lo asociamos con comida, no sé por qué, pero siempre pasa. Hay el tipo brócoli, el tipo de como ala de pollo, y está otra que parece como la ala de un ventilador. Entonces, lo primero que hacemos es obtener la anatomía, bien sea por ecotransesofágico, que es lo más fácil con el paciente, pero también hay otras formas de hacerlo. Se puede hacer a través de tomografía de pecho con angiografía o a través de resonancia magnética. Obviamente, siempre hacemos el eco transesofágico antes de comenzar el procedimiento, y si hay formación de trombo en la aurícula, en la orejuela de la aurícula izquierda, entonces el procedimiento a ese momento está contraindicado por el riesgo de embolismo. Debemos preguntarle a los pacientes acerca de la sensibilidad del nitinol, que en esencia es níquel. Si el paciente tiene alergia al níquel, a ese momento ya el procedimiento está contraindicado completamente. Um, Idealmente todos los pacientes deben recibir, una vez recibir dispositivo percutáneo, deben al menos tolerar anticoagulación por 6 semanas. Es lo que dicen las guías actuales. Por eso, cuando nosotros estamos evaluando a estos pacientes, debemos dejar claro que el paciente puede tomar anticoagulación por 6 semanas y luego pasar a aspirina o pasar a lo que nosotros llamamos tratamiento antiplaquetario dual, que bien sea con clopidogrel, aspirina, o clopidogrel y ticagrelor. Siempre nosotros hacemos la implantación, cuando estamos haciendo la implantación, lo hacemos guiándonos a través del eco transesofágico de la fluoroscopía. Ok, so actualmente hay 4 tipos de dispositivos, que son el Watchman, donde es el que tenemos mayor experiencia y en el cual es el que contamos en nuestro hospital. Está el sistema Lariat, está el sistema de um, um, Crossgrove, que lo voy a explicar, y el Amulet, que es del Amplax. Pero actualmente el Watchman es el único dispositivo que tiene la eficiencia y la seguridad bien demostrada con suficientes estudios que muestran que es similar a la warfarin. El último estudio que salió acerca del Amulet demostró que no era inferior al Watchman, y lo estamos utilizando, pero sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Hablaremos primero del dispositivo Watchman. Como lo explicó el doctor Moreno, el Watchman actualmente esta indicación es clase 2B. 2B es como un consenso entre los médicos donde decimos que hay evidencia suficiente para saber que el dispositivo se compara a la warfarina. Sin embargo, no es como una indicación clase 1 o 2A, donde hay mucha data que suplanta o que prueba que hay disminución de mortalidad. Por eso es que no tiene una indicación clase 1 o clase 2A. Pero se está trabajando en muchos estudios para aumentar la indicación de 2B a 2A. Entonces, la evidencia, han habido varios estudios. Nosotros comenzamos implantando Watchmans en el 2019, pero yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi fellow de cardiología, ya en el 2015, ya se hablaba y ya se colocaban Watchmans. El primer estudio fue en el 2014, 708 pacientes, con un chat más de uno, porque como ustedes se acordarán, el chat cambió en el 2014 al chat VASC. Y esos pacientes se siguieron por 3 años y medio aproximadamente. Y en todos esos pacientes se demostró
que la oclusión de la aurícula izquierda de la orejuela era superior que a la de warfarina. Luego vino el estudio Prevail en el 2018 con 407 pacientes, donde el CHAS era más de 2 y también demostró que, no era que la oclusión era no inferior a la warfarina para prevenir el stroke. Y también ese estudio eh, fue no inferior para el primary endpoint. El primary endpoint quería hablar de MACE, de la muerte cardiovascular o de enfermedades cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca. Y por último, lo más reciente fue un metaanálisis donde compararon la oclusión de la orejuela izquierda con warfarina y donde también se puso el uso de los nuevos anticoagulantes y la warfarina y tanto la eficacia como la seguridad fue similar. En este en estos, aquí en esta diapositiva puedo mostrar las diferentes endpoints, que es la eficacia, la presencia ya va, creo que me salí. ¿La pueden ver? Todavía no. No. Pero te puedo ayudar, digamos. Ahí se ven las curvas de... Ok, ahí está. Okay. Ah, A ver, ahí se ven las curvas, exacto, de, de la eficacia, del ACV isquémico y de hemorrágico, también de todas las causas de muerte. Y como podemos ver, fue demostrado que el Watchman provee prevención para el stroke, para la enfermedad cerebrovascular, en pacientes con fibrilación auricular no valvular comparable con warfarina y con otros anticoagulantes. Este estudio en el 2014 y 2015 le dio la aprobación para la FDA y a partir, nosotros en Iowa, en Des Moines, comenzamos a utilizarlo en el 2019. Como dije anteriormente, inicialmente los primeros estudios utilizaron warfarina y aspirina por 45 días después del Watchman. Y luego a los 45 días se obtiene un eco transesofágico y si no hay regurgitación en el dispositivo, entonces el paciente, la anticoagulación se cambia a antiplaquetarios con aspirina y clopidogrel por 6 meses. Pero aparte, eso fue inicialmente en el 2015. Luego en el 2018 empezamos a utilizar los nuevos anticoagulantes como apixaban, rivaroxaban, edoxaban y dabigatran. Y ellos también fueron comparables con el uso de warfarina. En la Sociedad Cardiovascular de Europa recomienda solamente 3 meses de anticoagulación seguido de aspirina por un año. Y actualmente en las guías el Colegio Americano de Cardiología, ellos hablan de que se puede utilizar, si el paciente es contraindicado para la anticoagulación, se puede utilizar aspirina y clopidogrel por los 6 meses. O sea que el paciente se le implanta el Watchman y inmediatamente, ya el día después, puede comenzar con su aspirina y clopidogrel por 6 meses. Aquí vemos que los diferentes regímenes como warfarina o el DOAC y la aspirina, todo esto en pacientes después de Watchman, los pacientes con warfarina y aspirina fueron los que tuvieron más sangrado y luego vienen los pacientes con DOAC y aspirina. Obviamente, si utilizamos solamente clopidogrel y aspirina, el riesgo de sangrado es menor. El último estudio que fue utilizado para las alternativas de articulación en pacientes después de Watchman fue el estudio Evolution, donde se utilizó el aspirina y clopidogrel y en pacientes que eran
contraindicado la anticoagulación y fue no inferior al uso de warfarina o de NOAC. So, actualmente la recomendación es, se implanta, el día de implantación se puede hacer la anticoagulación oral, bien sea con la Apixaban o Rivaroxaban, más aspirina. Luego se hace un eco transesofágico a los 45 días. Si no hay si no hay formación de trombo y si no hay regurgitación, se cambia a aspirina y clopidogrel por 6 meses. Y después de los 6 meses, aspirina de 81 a 100 miligramos. Pero si el paciente es completamente contraindicado por anticoagulación oral, se puede hacer solamente aspirina y clopidogrel y hasta los 6 meses y luego aspirina después de los 6 meses. Los otros dispositivos lo que yo iba a mencionar brevemente, el dispositivo Amplaxer, es similar en líneas generales es similar al Watchman. Es una forma de tapón que es construido de nitinol, también tiene níquel, y que ocluye a la orejuela izquierda. Tiene dos, es formado como por dos dispositivos. Tiene un cuello y el otro, la otra parte que es la que es puesta a la orejuela. Hay dos generaciones. La primera fue el cardiac plug o el tapón cardíaco y el segundo, el amulet, que es el nuevo. Y los dos han sido aprobados tanto en Europa como en Estados Unidos. Que le dio la aprobación fue un estudio multicéntrico con 1088 pacientes y el procedimiento fue exitoso en 99%. La única diferencia, como lo voy a explicar acá, es que estos dispositivos Amplaxer tuvieron más complicaciones que Watchman. Pero en pacientes con diferente anatomía, porque como dije, la anatomía de la aurícula izquierda es variada, en pacientes con con la aurícula más pequeña, este dispositivo se acopló mejor a la orejuela comparado con el Watchman, porque el problema con el Watchman es que debe haber una profundidad suficiente al mínimo de 1.5 centímetros para que el dispositivo se pueda expandir. Em, Como dije, el dispositivo Amulet fue asociado a más complicaciones comparado con Watchman, pero el riesgo la formación de enfermedad cerebrovascular de ACVs fue similar al Watchman, aproximadamente 2.8%. En caso también de sangrado y de causas de mortalidad, fue también muy similar, a 10.6 versus 10% en pacientes con el amuleto. En estos pacientes también fue más frecuente que el amuleto dejara regurgitación, nosotros le decimos en inglés leak, comparado con el Watchman, pero similar, 98.9 versus 96.8, o sea, 1 o 2% de diferencia. Y en cuanto a complicaciones relacionadas con el dispositivo como tal, hubo derrame pericárdico y tamponamiento, fue también similar. La única diferencia que yo diría en líneas generales es que el Amplaxer es buena idea cuando la orejuela es pequeña, es corta y no tiene casi profundidad. Y también cuando las orejuelas, cuando la anatomía por las medidas del eco transesofágico son cortas en profundidad. El dispositivo Wavecrest, que no está aprobado en los Estados Unidos, pero está aprobado en Europa, es muy similar también al Watchman, pero la diferencia es que tiene como una espuma que recubre la parte interna de la orejuela y también está hecho de nitinol, de níquel. Tiene un solo lóbulo. El Watchman como tal ahora actualmente es una bola, que es lo que nosotros llamamos el Watchman Flex. Esta solamente es la parte que está expuesta a la aurícula izquierda, es solamente la parte que
que tiene el foam o la espuma. Em, este dispositivo se debe implantar más proximalmente, más más en el cuello de la orejuela que dentro de la profundidad de la orejuela izquierda. También es una buena alternativa cuando cuando la orejuela es pequeña o es más corta. El sistema Lariat es usado en los Estados Unidos, más en el sur, y también es una forma de cerrar percutáneamente la orejuela izquierda. Se hace, se hace con dos tipos de abordaje. El paciente debe ser percutáneo y también debe ser a través de abordaje epicárdico. Es endocárdico y epicárdico porque es como un lazo, básicamente, donde se coloca un magneto, un imán, que es puesto en la parte endocárdica y luego epicárdicamente se aplica un lazo y se hace un nudo. También es con materiales de nitinol, de níquel. Esto en pacientes que han tenido cirugías cardiovasculares y que donde la anatomía, no, la anatomía de la orejuela izquierda no es factible, en estos pacientes ellos no son candidatos. Bueno, para finalizar, quería decir que obviamente en pacientes con fibrilación auricular no valvular, la formación de trombos en la orejuela izquierda es la causa principal de tromboembolismo, como el doctor Moreno lo explicó. Nosotros en los Estados Unidos sugerimos la oclusión de la orejuela izquierda en pacientes que tienen contraindicación a la anticoagulación permanente. Medidas específicas de la orejuela pueden ser obtenidas a través de eco transesofágico, a través de la tomografía o a través de resonancia magnética. Watchman es el dispositivo más ampliamente utilizado en los Estados Unidos y es el que tiene más estudios robustos que respaldan su uso. En pacientes con contraindicación anticoagulante a largo plazo son tratados con anticoagulantes directos más aspirina. Si tienen contraindicación absoluta, son tratadas con aspirina y clopidogrel. Si el eco transesofágico demuestra regurgitación a los 45 días, la anticoagulación debe ser continuada y permanente después del año. Las complicaciones son raras, pero se ven menos de 1% de derrame pericárdico, tamponamiento, daño vascular, erosión, embolización, enfermedad cerebrovascular, muerte y paro cardiovascular fue menos del 1%, como lo expliqué. Y bueno, quería dar las gracias por la oportunidad de, de hablar de un poquito Excelente, acerca de esto. excelente exposición, Nelson y Gerardo. Y quería dar paso a Ricardo, para que hiciera alguna pregunta o quisiera agregar algo, porque sé que tiene una gran experiencia, igual que Marcelo, pero va a hablar Ricardo primero. Ricardo, puedes hablar. Bueno, muchas gracias Daniel y a la FAC por la invitación. Es un placer estar con ustedes, compartir este momento. Bueno, y felicitaciones a Gerardo y a Nelson por la actualización que nos han dado, muy, muy buena, así que felicitaciones. No, para aprovechar un poquito a Nelson, eh, quería preguntarle qué usan, con qué se guían para el implante del dispositivo, si usan eco, nosotros acá usamos esofágico y dentro del ecotransesofágico, bueno, usamos ecotransesofágico y quería hacerte, ¿ustedes usan eco intracardíaco o todo ecotransesofágico o por radioscopía? ¿Cuál es la guía que utiliza? Normalmente, o sea, depende del operador, el confort y de la experiencia, pero normalmente nosotros hacemos un eco transesofágico, el paciente comienza la anestesia general
y hacemos un eco transesofágico de la orejuela y lo vemos en 4 ángulos, en el 0, 45, 90 y 135. Y ahí medimos el osteo de la orejuela y también medimos la profundidad. Si hay un trombo, obviamente en ese momento se para el procedimiento, el paciente va a recuperación. Y luego continuamos el procedimiento con guía con eco transesofágico. Hay uno de los electrofisiólogos que usa el ICE o el ecocardiograma intracardíaco para hacer la punción transeptal. Pero una vez que estamos ya en la aurícula izquierda, no usamos el eco transcardíaco, usamos el eco transesofágico. Bueno, nosotros en el último procedimiento que hicimos, usamos el eco tridimensional. Usamos cuando posicionamos ya el dispositivo y bueno, nos ayudó un poco también para ver, hicimos el conete tridimensional y bueno, vimos para ver que no queden leaks residuales, bueno, y vimos bien el posicionamiento Sí. del dispositivo. Sí, antes de hacer el deployment, antes de soltar el dispositivo, nosotros medimos 3 cosas. Medimos la compresión, el nivel de compresión, midimos la formación de trombos y la formación de leaks o de regurgitación. Entonces, si pasa esos 3 parámetros, ya lo hacemos el deployment. Perfecto. Sí, sí, importante, agrego algo, ¿no? Importante en la técnica, eh, medir la PVC, ¿sí? Si no pasar volumen, porque es para que no quede, eh, para que el dispositivo quede bien, porque a veces si tiene una PVC baja, nos puede decir, bueno, podemos escoger mal el dispositivo y después quedarnos algún grado de leak o no bien posicionado. Exacto, exactamente. Hay una pregunta acá para Nelson que dice, ¿cuál de los dispositivos presentados usaría en caso de trombo en orejuela persistente? Ninguno, Mm. ninguno, porque justamente, o sea, la instrumentación de la orejuela izquierda cuando hay un trombo persistente eh, es de altísimo riesgo para embolización. Lo Bueno, que nosotros normalmente Marce, hacemos, si tenemos un trombo persistente, cambiamos la anticoagulación. Normalmente si el paciente está en apixaban o está en rivaroxaban, lo cambiamos a warfarina y luego al mes de haber cambiado repetimos el eco transesofágico y si en ese momento ya no hay trombo, entonces en ese momento inmediatamente en los próximos días eh, planeamos el procedimiento. Perfecto. voy a aprovechar también a Marcelo Robi, un experto de electrofisiología del Hospital Posadas, para que haga un aporte de su experiencia o alguna pregunta al disertante. Bueno, antes que nada, gracias Daniel por la invitación y Gerardo y Nelson por la charla. La pregunta en realidad es para Nelson por el tema de que creo que casi con seguridad probablemente ustedes tienen más números de dispositivos puestos que los que hemos tenido nosotros. Y de acuerdo a la profundidad que tiene la orejuela, si vos tenés algún tipo de predilección por algún tipo de dispositivo, o sea, o preferís el Watchman o el Amulet o algún otro de acuerdo a la profundidad que tenga la orejuela. Y la otra pregunta que quería hacerte era, en el seguimiento al año, ¿qué porcentaje de leaks han observado en los dispositivos que han implantado? Okay. Bueno, gracias por la pregunta. La primera, nosotros solamente tenemos experiencia con Watchman. Hasta el día de hoy, desde el 2019, tenemos aproximadamente 300 casos y no hemos tenido experiencia ni con Amulet ni con Lariat, porque en la zona donde estamos en Des Moines, en Iowa, em,
estamos más que, la compañía de Watchman es como la que está apropiada a esta zona. Entonces, es difícil como que la competencia con otros dispositivos. Sin embargo, nos ha tocado como en 2 o 3 ocasiones donde la orejuela es muy corta. Tenemos que cancelar el procedimiento y en este caso los mandamos a la clínica Mayo, que estamos cerca, estamos como a 3 horas. Y ellos sí cuentan con otro tipo de dispositivo. Entonces, te puedo hablar de que solamente usamos el Watchman y por eso es el dispositivo al cual yo tengo la experiencia con Watchman. Y con respecto a la otra pregunta que era también con respecto al Watchman, ¿no? De los leaks al año. Normalmente nosotros, como te dije, a los 45 días hacemos el ecotrazo esofágico. Si no hay leaks, empezamos la aspirina y clopidogrel. Pero si hay leaks, continuamos la anticoagulación y repetimos el eco como al terminar otros 45 días. Serían como un total de 3 meses. Y si hay endotelización del reflujo, entonces ahí cambiamos a aspirina y clopidogrel. Al año, hasta ahora, desde el 2019 hasta ahora, el 2023, no he visto ninguna regurgitación al año, pero sí los he visto a los 45 días. Eh, Perdón, te voy a aprovechar para hacerte la última. ¿Han visto alguna asociación en cuanto al diámetro del orificio y el leak con respecto al dispositivo que se ponen o no tiene relación, Sí, digamos? y bueno, si supieras que estamos haciendo un estudio acerca de eso. No sé por qué, pero en mujeres de, en mujeres que son pequeñas con índice de masa corporal pequeño, tienden a tener unas orejuelas más grandes. No sé por qué. Y en hombres, lo contrario. Nosotros, por lo general, y por lo que el Watchman y la FDA aprobaron es que el grado de regurgitación tiene que ser menor de 5 milímetros. Si hay más de 5 milímetros, no podemos dejar el dispositivo, tenemos que cambiarlo. Entonces, por lo general, si lo veo es de 2 o 1 milímetro y como te digo, ya a los 45 días ya está cubierto. Dice, en líneas generales, el Watchman Flex viene en cinco tamaños, que es, tenemos de 21, 24, 27, 31 y 35 milímetros, y por lo general, los que están en el medio tienen menos leaks y los que están a los extremos, sobre todo es al revés, tienen más leaks, sobre todo los más pequeños, el 21, 24 milímetros. Nelson, Muchísimas gracias, apro- Nelson. Muchísimas gracias. aprovechando, te quería hacer una pregunta. ¿Tienen alguna experiencia en cierre de orejuela y ablación en el mismo momento? No sé si trabajan con el electrofisiólogo juntos. Sí, sí, sí tenemos experiencia, sobre todo o sea, no en este hospital donde yo estoy, pero en la Clínica Mayo y en otros centros más grandes, los pacientes pasan, primero se le hace la isolation of the pulmonary veins, de las venas pulmonares, y luego de ahí pasan al Watchman. Está bien, Ujú. bárbaro. Pero no es lo común porque el problema en los Estados Unidos, como la medicina es privada, y la mayoría, 2/3 de la población son mayores de 65 años, a nosotros nos paga el Medicare, que es el seguro para los ancianos, y Medicare no permite hacer 2 procedimientos en una solo. Ah, Entonces, por cuestiones de dinero y cuestiones de pago, solamente hacemos un procedimiento para el paciente. De hecho, en otras especialidades como colonoscopías y endoscopías, superiores no permiten hacerlo el mismo día, solo puedes hacer uno solo, porque si no, no te pagan uno solo. va. Acá IOMA tampoco nos permite. Y en los Acá igual. pacientes que tienen contraindicación absoluta a la anticoagulación, porque nosotros los que ponemos acá, porque tenemos que tener una indicación clara, pues también si no, no, como decís vos, si no, no nos aprueban el caso. Y realmente son pacientes con contraindicación absoluta por hemorragias cerebrales
Ese paciente lo dejamos nosotros con doble antiagregación, como tal cual lo dijiste vos, porque no tiene contraindicado. Esos pacientes que pueden hacer una trombosis asociada al dispositivo, que es raro, pero está reportado en un 3 punto y pico por ciento, no sé cómo lo manejan, hay que seguir, esos pacientes no tenemos mucho para manejarlo, ¿no? No sé No, si nosotros tampoco tenemos mucho. De lo hecho, anticuado. Sí. viene la tercera generación de Watchman que va a salir ahorita creo que en noviembre, donde va a haber una droga como, como los stents para la Ah, superficie bárbaro. que está expuesta a la aurícula izquierda. Va a haber una droga que va a disminuir la formación de trombos. Esa es la tercera generación. Bien, sí, sí, sí. Son pacientes más difíciles de manejarlos. Son pacientes muy difíciles de manejar Por y ahí hay que controlarlo con este más cercano y bueno. de hecho, Y estos 3 años de experiencia hemos tenido como 3, 4 casos de pacientes con strokes, con ACVs después de Watchman, lo cual es muy frustrante para los pacientes y para nosotros también. sí, sí, totalmente. Un comentario, Daniel, permiso. Eh, Sí. Aprovechando, Nelson, a ver si lo escuchaste o hay algo de experiencia ya en tu centro. En la literatura empiezan a nombrar esto que acabas de decir, ya los dispositivos con drogas para, de la misma manera que los estén, evitar justamente la trombosis, pero muy tímidamente se está empezando a hablar de la posibilidad que después de implantar el dispositivo no necesiten ni anticoagulación ni doble antiagregación. ¿Escuchaste algo al respecto? ¿Algo tenés experiencia? Nosotros tenemos experiencia después de la cirugía de bypass. Por lo general, el gran porcentaje de pacientes les colocan un clip en la orejuela izquierda y en ellos solamente, después de la recuperación, aspirina solamente. Vale, bien, bien. Incidencia de perforación de orejuela, Nelson, ¿han tenido casos? Sí, de hecho, nosotros hacemos el Watchman, hacemos 2 veces al mes y hacemos 5 casos por día. Y de hecho, hace como 2 semanas hicimos un caso donde tuvimos una perforación. Inmediatamente tuvimos que colocar un drain pericárdico y lo hicimos a través fuimos en la línea axilar anterior y lo hicimos como el approach fue apical. La paciente, o sea, después de que drenamos el derrame pericárdico, la paciente estuvo bien. Pero, pero fueron 5 minutos que donde estuvimos todos preocupados porque pensamos que la paciente, o sea, que la paciente iba a Seguro, entrar en paro. Ujú. cómo no. Sí, porque la rotura de orejuela habitualmente sangra Y mucho y sangre y muchas es veces rápido. terminan hay que abrirlo, sí, totalmente. Y termina o sea, En la cirugía. fisiología del tamponamiento, como es un tamponamiento, y solamente es como, o sea, cuando tú lo ves por eco es pequeño, pero en la parte hemodinámica ves todas las complicaciones del tamponamiento. Claro, es agudo. Bueno, Bueno, no hay preguntas. La verdad, excelente. Hoy sí que aprendí mucho. La verdad que aprendí mucho de ustedes. Agradezco mucho a Nelson, Ricardo, Gerardo, Marcelo. Muchas gracias por todos. También a Jorge. Y bueno, como no hay preguntas en la sala, voy a dar por terminado si no quieren preguntar otra cosa. no, lo dejamos descansar, Nelson, de preguntas. Muchas gracias. Nelson, la verdad, Muchísimas salute gracias, grande. Nelson. Gerardo también. Gerardo. Ricardo, Marcelo, les Gracias, agradezco Daniel, por la mucho. invitación. Muchas gracias por la Chao, Jorge, invitación. gracias por todo.